Las advertencias sobre el calentamiento global han sido extremadamente claras desde hace mucho tiempo y el primero que nos ha advertido ha sido el propio planeta Tierra. Ya saben ustedes, amigos y amigas de Onda Cero La Palma, que Canarias se está enfrentando a una prealerta sin precedentes por riesgo de incendios forestales. Una prealerta derivada de un incremento de las temperaturas, de un clima cada vez más cálido, más cambiante, que nos está haciendo sudar, que nos hizo sudar también en el mes de diciembre, en el mes de enero, y vamos a ver qué es lo que sucede en el mes de febrero. Para analizar precisamente esta situación, conectamos vía Zoom con Abel López. Él es doctor en Geografía Física y profesor en la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Profesor, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, Dailo, un placer. Muchísimas gracias por haber accedido a atender a este medio de comunicación. Verdaderamente queríamos contar con su docta opinión, con su docto criterio respecto a esta situación tan anómala que estamos viviendo en el archipiélago canario, concretamente aquí en la isla de La Palma. Vamos a ver, profesor, ¿realmente es normal lo que estamos viviendo en estos momentos? Pues no es nada habitual que se den estas temperaturas en un mes como enero. También hay que sumar este registro a otros múltiples que hemos tenido en este año 2023 con olas de calor inusuales para lo que son las Islas Canarias, que manifiestan lo que está pasando a nivel global, pero también en la península ibérica y, por supuesto, no iba a ser de otra forma en las Islas Canarias, con un incremento térmico muy acusado que se está produciendo, un incremento térmico básicamente, fundamentalmente en las medianías y en los sectores de alta montaña, y y esa afección está también muy estudiada, por ejemplo, en la isla de La Palma, como los sectores de medianía y las cumbres se están calentando a un ritmo mayor que los sectores de cotas más bajas, y es sintomático que estamos en la década del calentamiento global, donde las temperaturas no paran de aumentar año tras año, y además se están dando una serie de procesos en el planeta como el deshielo del Ártico, que está dando lugar a una acumulación de mayor energía que se traduce también en un incremento de las temperaturas, y también se está dando un fenómeno muy lejos de nosotros, que es el fenómeno del Niño, que se está dando en el Pacífico, enfrente de las costas ecuatorianas y peruanas, que da lugar a que directamente la temperatura a nivel planetario también aumente. Y eso se traduce en que 2023 haya sido el año más cálido desde que tenemos registro a nivel global, que sea el segundo año más cálido en la península ibérica y sea el año más cálido en la región de Canarias. Profesor, todo esto que nos acaba de exponer y esta situación que estamos padeciendo actualmente, le pregunto si en gran parte es como consecuencia de la actuación, de la mano del hombre en este planeta Tierra, del mal proceder, si cabe, del ser humano. Pues no hay lugar a duda de que efectivamente somos los responsables de todo este proceso digamos, de aumento de las temperaturas, pero todos los efectos que también estamos viendo asociados a ese cambio climático. No debemos dejar de olvidar que las emisiones de gases de efecto invernadero, que son producidas básicamente por la quema de combustibles fósiles a partir de la revolución industrial, y ahí únicamente tenemos nosotros el 100% de la responsabilidad de lo que está aconteciendo actualmente en el planeta. A mí siempre me gusta decir que el cambio climático no es un problema físico, aunque la gente entienda que al final es digamos, un proceso físico, un proceso que se está produciendo en la atmósfera, pero el cambio climático de origen es un proceso social en la forma en la que nosotros nos convivimos con el planeta Tierra, la forma que actuamos sobre el planeta Tierra, la forma que consumimos, esos hechos dan lugar a que año tras año veamos como tristemente las emisiones de gases de efecto invernadero no dejan de aumentar, y eso se traduce directamente en ese incremento térmico que estamos comentando ahora. Profesor, ¿y usted no cree que tal vez la sociedad se limita a analizar, a profundizar única y exclusivamente en el cambio climático, esa visión de túnel de carbono, y se olvida que tal vez el cambio climático es un síntoma más de una crisis ecosocial mucho mayor? Sí, al final nos estamos centrando únicamente en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el cambio climático, como tú muy bien has dicho, Dailo, es un proceso mucho más complejo, donde entran muchos otros factores de desigualdad, por ejemplo, desigualdad social, de justicia también climática, y eso hace relación a muchas cuestiones. Por ejemplo, te doy un dato, un habitante
que pueda vivir en Europa contamina pues prácticamente 10.000 veces más que lo que lo puede hacer una persona en el continente africano. Y eso es una cuestión de desigualdad pura y dura. Pero eso no solo tenemos que verlo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, incluso a nivel regional. Como las ayudas, por ejemplo, hacia esa transición energética, por ejemplo, con la implantación de energías renovables en los hogares, o incluso la apuesta por los coches híbridos, ha sido, digamos, ha estado enfocada en un sector muy concreto de la población y básicamente aquel sector que ya de por sí tiene cierta capacidad adquisitiva. Por tanto, nos estamos olvidando de esa parte de la población, que es una gran mayoría, y más aún en Canarias, que no tiene capacidad ni recursos para afrontar la urgencia climática y menos aún para diseñar medidas de mitigación, es decir, de que reduzcan su huella de carbono, y menos aún medidas de adaptación, es decir, de afrontar las consecuencias que puede tener el cambio climático. Y únicamente el diseño de subvenciones a nivel europeo y a nivel nacional ha estado enfocado en unos sectores de la población muy concretos que son incluso los minoritarios. Y deberíamos intentar también cambiar ese paradigma, intentar favorecer la transición energética y que puedan adaptarse a esas nuevas condiciones climáticas que vamos a tener en las Islas Canarias, aquella población más desfavorecida. Y volviendo al tema de la prealerta por incendios forestales, profesor, ¿usted cree que las Islas Canarias se encuentran preparadas para hacer frente a esta situación? Porque, por un lado, esto implicaría un mayor trabajo de prevención y extinción de incendios por parte de las unidades y equipos correspondientes, también un mayor esfuerzo económico en cuanto a los recursos, a los materiales necesarios para poder desempeñar esas labores que previamente acabamos de citar, por no hablar también de esas frecuentes olas de calor que podrían poner en riesgo nuestra salud, por no hablar, profesor, de los daños que se producirían en los espacios naturales de Canarias. Pues a esto te respondo rápido, pero es muy muy importante que se sepa que el calendario de amenazas en las Islas Canarias está cambiando y va a cambiar. Y eso hace relación, por ejemplo, a las olas de calor. Respecto a las temperaturas, estamos observando como los máximos que se concentraban básicamente en el verano se están desplazando hacia otras estaciones, principalmente en la primavera y el otoño. Y esto da lugar a que ese calendario, por ejemplo, de incendios forestales que estaba prácticamente ceñido a ese periodo estival del verano, tengamos que empezar a prolongarlo a otras estaciones, fundamentalmente para estar preparados de cara a posibles incendios forestales o grandes incendios forestales fuera de la temporada habitual. Más aún si tenemos un contexto climático como en el año 2023, que hemos hablado de las temperaturas, pero no hemos hablado de lo poquito que ha llovido en las Islas Canarias en este último año, que ha llovido aproximadamente el 30% menos de lo que suele llover en un territorio que de por sí llueve bastante poco ya. Si le sumamos esas condiciones previas, donde nuestros montes están bastante secos, donde hay una falta de humedad más que evidente en nuestros ecosistemas forestales, sumado a estas temperaturas anómalas que estamos teniendo en este mes de enero, pues da lugar a que tenemos una combinación desde el punto de vista climática perfecta para el desencadenamiento de incendios forestales, y de ahí esa prealerta que estableció el gobierno de Canarias para estar prevenidos de cara a un posible incendio forestal en un mes como enero. Por tanto, no cabe duda que tenemos que trabajar esa parte de la prevención desde el punto de vista de adaptarnos a ese nuevo calendario de amenazas que vamos a tener en las Islas Canarias, que se van a dar hechos en otras temporadas fuera de las habituales, y eso da lugar a que tengamos al final que también destinar más recursos, pero también tomar conciencia de la importancia de prevenir fuera de esas temporadas que van a ser más frecuentes en el futuro. Profesor, indagando y tratando de buscar una solución a esta problemática que estamos padeciendo, he leído el término de refugios climáticos y le pediría por favor que nos explicara realmente en qué consiste esto de refugios climáticos. Pues mira, los refugios climáticos son una de esas primeras medidas de adaptación que se deberían diseñar. Y un refugio climático no es otra cosa que un espacio en el cual se pueda convivir con la nueva realidad fundamentalmente térmica que está por venir en las Islas Canarias, o que incluso ya se puede estar dando, como por ejemplo las últimas olas de calor que hemos tenido. Un espacio que nos permita convivir y coexistir ante un nuevo escenario
climático, y además que esos espacios estén destinados a las poblaciones más vulnerables, que es lo que antes te comentaba. Intentar proteger a aquellos sectores de la población con menor capacidad adaptativa, y la capacidad adaptativa no es otra cosa que los recursos económicos que tiene, por ejemplo, un hogar para hacer frente a instalar, por ejemplo, un aparato de aire acondicionado. Si nos vamos a una medida muy sencilla para que los oyentes lo entiendan. Por tanto, desde el punto de vista del gobierno canario se está empezando a diseñar y a establecer en estos próximos años una red de refugios climáticos, al igual que se está haciendo en otras comunidades autónomas, con el punto de vista centrado en las temperaturas. Las temperaturas a nivel canario es el elemento que más nos debería preocupar, tanto las máximas, pero también algo que se suele hablar menos, que son las temperaturas mínimas. Las temperaturas nocturnas están aumentando a un ritmo muy considerable, y la temperatura mínima es básica para una cuestión fundamental, que es el descanso. Y por eso hay muchos estudios científicos que corroboran que un incremento en lo que se denominan noches tropicales y ecuatoriales, es decir, aquellas noches por encima de 20 y 25 grados centígrados, tiene asociado de una forma directa un aumento en la mortalidad de poblaciones con patologías previas o sectores de la población vulnerables como personas mayores. Eso da lugar a que tengamos que diseñar estrategias para afrontar con garantías el futuro climático en las Islas Canarias. Profesor, no quisiera despedir esta entrevista sin preguntarle, teniendo en cuenta que es usted docente y se relaciona a diario con alumnos de diferentes edades, si usted percibe dentro de las aulas ese grado de concienciación con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, si los alumnos y los discentes están haciéndole caso a esas señales patológicas que presenta nuestro planeta Tierra. Pues mira, yo creo que aquí es donde tenemos un atisbo de esperanza en las nuevas generaciones, y afortunadamente, aunque llevo poquito en la práctica docente, soy relativamente joven, sí que es cierto que observo una mayor conciencia ecosocial por parte de las poblaciones. Además, en el currículum ya desde educación secundaria, de bachillerato, también se empieza a trabajar esta cuestión de la sostenibilidad, de la acción climática, y eso al final va calando también en las poblaciones más jóvenes. Las últimas encuestas manifestaban cómo la población joven cada vez es más consciente de esta problemática, y lo que tenemos que hacer tanto los sectores de población joven como el resto de la sociedad es que la acción climática empiece a ser una prioridad, y no una prioridad en nuestro día a día, sino demandar que esa prioridad sea llevada también a nivel institucional. Con la misma urgencia que atajamos, por ejemplo, la pandemia, deberíamos atajar este problema que tenemos a nivel global y también a nivel regional. Abel López, profesor de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, esta entrevista, y por supuesto por haber hecho un análisis tan exhaustivo de la situación que estamos atravesando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dailo, un placer.